¿Cómo se llama él? Íñigo Gorosmendi. ¿Sabe que estás aquí? No. Hola. ¡Taxi! ¿Qué pasa? He denunciado a tu aita en un comisario. ¿Por? ¿Sabe por qué está aquí detrás? ¿Le han explicado de qué se le acusa? Ama, Aita me ha dicho que le has denunciado por violencia de género. Ellos van a intentar construir una historia de terror. Nosotros demostraremos que un hombre como tú, amable, educado, no puede dar ningún miedo. ¿Qué has puesto en la denuncia? Nunca le hice ni le haré daño a mi familia. ¿A ti qué te pasa? Que no tienes ninguna duda, tú. O sea, igual lo que es aceptable para tu padre, pues no lo es para tu madre. Me he pasado 30 años fingiendo. No hay nada más doloroso que sentir que los tuyos no te protegen. No es fácil aceptar que tu marido te maltrata. Quizás era una pareja infeliz, pero no es un delito. No puedo reconocer algo que no he hecho. ¿Entiende por qué su madre ha denunciado a su padre? Se dedicaba a todo eso. Era celoso el señor Gorosmendi. Ódiame si quieres. ¿Quién ejercía la autoridad en el Que hogar? no se marchó antes. Es mentira todo lo que su madre ha relatado. Conteste a la pregunta, por favor. Hola Clara. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí contigo para comentar esta Igualmente. serie estupenda. Pues sí, ¿no? Vamos a hablar de querer y, bueno, y de lo que surja alrededor de querer, ¿no? Sí, Que habla de porque hay muchos debates, muchas preguntas. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero quizás podíamos empezar por, sí, un poco por saber de qué parte, qué te interesa, cuál es tu interés fundamental cuando dices voy a hacer una serie sobre este tema, cómo te viene. Pues a mí me llega lo primero que me llega es la sinopsis, esta idea esta posibilidad de si me podía apetecer contar la historia de una mujer que denuncia a su marido por violación reiterada en el matrimonio, ¿no? Y que es un matrimonio igual de unos 30 años, ¿no? Claro, y a mí esta premisa es verdad que me lleva la cabeza como a muchos sitios, ¿no? Donde tenía muchas preguntas que me resultaban como difíciles de contestar, ¿no? Lo cual siempre es como un buen desencadenante, ¿no? Y una de ellas era, claro, yo pensaba, si es un matrimonio de muchos años, ¿no? En algún momento este matrimonio empezó en un noviazgo tradicional o un noviazgo donde esta pareja estaba enamorada, donde tenían relaciones consentidas, ¿no? ¿Qué pasa durante esos años, ¿no? ¿Qué ocurre durante ese tiempo para luego llegar a un escenario de violencia sexual y que ella además tome la decisión de denunciarlo y de enfrentar un proceso judicial, ¿no? Cuando ya los hijos son mayores, todo esto, ¿no? Entonces esa primera zona como de, bueno, zona gris o zona como con niebla, ¿no? Como que no era fácil concretar, ¿no? Sí. Cómo ha pasado esto. Bueno, ya me enganchó para querer entrar en el proyecto y también empezar a investigar sobre este tipo de historias, este tipo de procesos, ¿no? Y entenderlos mejor. Claro. No, a mí una de las cosas que me parece es que, bueno, desde luego que sirve para una cosa que creo que es súper importante, que es como abrir la conversación, ¿no? O sea, generar la conversación y las preguntas que dices, ¿no? Que abre, porque creo que abre muchas preguntas en muchos sentidos, en muchas direcciones. Creo que mucha gente se puede identificar con distintos personajes que aparecen, o sea, que podemos ser muchos de ellos. Y esto es lo primero, que yo creo que lo trata con la suficiente complejidad como para que conecte con preguntas que creo que existen en la sociedad y que igual alguien no ha encontrado la manera de expresar la pregunta, pero está ahí, ¿no? Y sí, yo también creo que aborda este tema complicado de esos territorios en los cuales no parece tan evidente y sin embargo hay algo que pensar y en una primera aproximación quizás no es obvio, ¿no? Lo digo también porque creo que esto es una de las complejidades del asunto del consentimiento, ¿no? Que no es tan obvio y que tiene muchísimas caras y aristas. Y que por tanto hay que hacerse preguntas y comprender algunas cosas, yo creo que de forma distinta como las hemos pensado tradicionalmente, ¿no? Sí, el enfocar el tema de la violencia sexual en el matrimonio para mí tenía algo de esto, porque
como que hay escenarios donde es más fácil, ¿no? El escenario del encapuchado que de madrugada coge a una chica, la viola, pero de repente en esta relación de pareja, claro, cómo se producía esto, ¿no? Y uno para mí de los aprendizajes que tuvimos a raíz de las historias que conocíamos y de los procesos judiciales a los que asistíamos, ¿no? De las denuncias que leíamos, era como que, bueno, que era muy difícil que esa violencia sexual no fuera acompañada de otras violencias. Sí. Eso fue como muy importante, ¿no? Cuando lo encontramos en la escritura. Yo he coescrito la serie con Julia de Paz y con Eduard Solá, y cuando encontramos eso fue como muy importante, ¿no? Porque fue como, espérate, claro, pensábamos que íbamos a hablar mucho de sexo, ¿no? De lo que pasa en un dormitorio, pero es que igual tenemos que hablar de lo que pasa fuera del dormitorio para entender lo que está pasando en el dormitorio. Claro, no, eso está súper bien contado. Eso está súper bien contado. Yo cuando a veces pienso en esto, lo he llamado a veces lo de contextualizar la sexualidad, pero es que hay que darle un contexto, ¿no? Para que las cosas cobren significado. Y me parece muy importante porque yo creo que sí que estamos en un debate sobre el consentimiento que por una parte tiende a, digamos, desligar el consentimiento de la violencia, ¿no? En el sentido de decir, bueno, parece que se les ha pedido a las mujeres una especie de resistencia heroica y violenta a los ataques sexuales para que se las crea. Venimos de ese paradigma. Una violencia, como decía, invencible, ¿no? Decían algunos códigos penales. Y si no demuestras ese tipo de ataque, de violencia física, pues nadie te va a creer. Claro, yo creo que ha sido muy importante intentar desligarse de ese modelo y decir, no, el consentimiento es querer o no querer algo, con independencia de que haya violencia física. Pero yo creo que a veces hay un debate un poco confuso cuando se va a un punto de la cuestión donde parecería que cualquier atención a la violencia, en la violencia sexual, cualquier manera de fijarnos en si hay violencia o no es equivocada. No es equivocada. De hecho, en esta serie creo que la atención está muy bien puesta ahí. Hay un contexto de violencia y eso es lo que genera... Bueno, de hecho, la explicación de ella suele ser eso, ¿no? Cuando ella dice, de hecho le dice a su hijo, pues porque tengo miedo. O sea, pues muchas de estas cosas se explican porque tengo miedo, porque hay un clima determinado de terror, ¿no? Creo que cómo se llega a ese clima, para nosotros también era como muy importante entender que no solo, o sea, que sin que haya violencia física, ¿no? Claro, sí. Hay todo otro tipo de violencias más sofisticadas o invisibles que también pueden generar esos climas donde alguien puede sentir terror o de coacción o de intimidación, y que esos climas muchas veces son los que pueden luego dar lugar a esas situaciones que en el dormitorio, si solo viéramos lo que ocurre en el dormitorio, nos sería como incluso difícil juzgarlo, ¿no? Yo, por ejemplo, una de las cosas que tuvimos que decidir como a nivel de guión, que fue como muy clave desde el principio, era ¿mostramos o no mostramos la agresión sexual, ¿no? En algún momento mostramos y no sé, llegamos como a la conclusión de que si solo mostrábamos eso, era incluso como, o sea, aunque tuviéramos un vídeo de esto, ¿no? Que llevara al juicio o algo así, igual no era suficiente para entender lo que estaba pasando, ¿no? Que teníamos que entender eso, cómo se había llegado ahí, las consecuencias de eso, ¿no? Y cómo se había llegado ahí, se podía haber llegado de una manera eso, mucho más invisible y mucho más gota a gota en el tiempo, ¿no? de lo que pensamos, ¿no? Sí. Yo cuando la vi me recordó a la de las cosas humanas. Seguramente has leído el libro de la francesa Karine Turil. Se ha convertido en película como El acusado. El acusado... Es una película francesa donde ocurre un poco lo mismo, como que la acción nunca pasa y nunca la ves. Es el del chico joven, sí, y están como los dos lados. Sí. La vi, sí. Claro, también hace esta cosa de no darle al espectador, digamos, la escena, digamos, que se está juzgando, o las escenas que se estarían juzgando en el juicio, y por tanto ponerte a ti en la posición de quien tiene que decidir, ¿no? Sobre esa cosa. Y yo creo que efectivamente es una muy buena manera de mostrarte que para decidir tienes que mirar el contexto y tienes que mirar muchas cosas antes, muchas cosas alrededor. Y lo que decías de la violencia en sentido amplio, que me parece muy importante, o sea, que no se trata de que la violencia tenga que ser física, se trata, yo creo, de que
una persona genere un contexto o una situación en la que ya no se pueda decir libremente que sí o que no. Y hay una cosa que sale en la serie que me llamó mucho la atención, que es este momento donde en el juicio la abogada dice: no pongan en la acusada la responsabilidad, pónganla en él y en lo que él ha hecho. En el comportamiento. Sí. Y es bastante interesante porque algunas feministas tienen mucho esta posición de decir, a veces creo que nos estamos confundiendo de poner la cuestión en ella si dijo que sí, si dijo que no, que dijo... Porque muchas veces es que la situación ya está de entrada imposibilitada. O sea, es una situación en la que el consentimiento está imposibilitado en la medida en la que hay una situación intimidatoria o hay miedo o hay amenaza, que es lo que está pasando, ¿no? Y ahí yo creo que efectivamente nos confundimos si miramos a lo que ella dice en vez de mirar al contexto que él genera, ¿no? Sí, y para mí también fue como muy importante como entender esa relación en términos de poder también. Como que a veces las relaciones afectivas o sexuales creo que tenemos cierta resistencia como a querer mirarlas en términos de poder, ¿no? Y no, porque nos parece como que cómo vamos a juzgar algo que son los afectos en ese sentido. Pero claro, una vez que pones ese prisma, que por otro lado es un prisma con el que juzgamos a veces otro tipo de relaciones laborales o el tipo que sean, claro, también es pues empezar a ver cuándo se produce un abuso de ese poder. O sea, que no solo quien lo ostenta, también se puede, ¿no?, ostentar de distintas maneras, en distintos momentos, pero si de repente hay alguien que está haciendo un abuso de un poder, ¿no? De si tienes el poder económico, el poder del prestigio social, incluso el poder físico, ¿no? Que no tiene que ser que agredas físicamente, pero incluso tu propia corporalidad o tu propia... bueno, y eso fue también interesante, ¿no? Porque eso también nos llevaba como a hablar más de esto que decías, de no poner el foco tanto en ella, en el sentido de cuestionarla, ¿no? De querer indagar hasta en el último recoveco de que había en esa cabeza de esta mujer, sino en cómo estaba la otra parte, ¿no? Si se veía que estaba en una posición de poder, cómo estaba utilizando ese poder, de qué manera, ¿no? Porque una de las cosas que más nos llamaba la atención y que creo que es una cosa que era bonito ver como el juicio, pero también el juicio familiar, ¿no? O sea, está el caso se juzga en una sala judicial, pero también lo juzgan los miembros de una familia, ¿no? Claro. Hay ciertas conexiones, ¿no? Y el cuestionamiento a la víctima es como una de ellas, es como algo que yo creo que socialmente es como que tendemos a hacerlo, ¿no? Que lo tenemos como muy heredado, muy aprendido, y como que necesitamos que esa víctima sea perfecta, sea inmaculada para poder creerla, ¿no? Como nos cuesta mucho, ¿no?, asumir como se puede ser víctima aunque tengas comportamientos que te puedan parecer reprochables o que no haya, o sea, que eso no te quita tu condición de víctima. Sí, 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 que simplemente ser humana y cometer errores juega en tu contra. Pero ese cuestionamiento a la víctima es siempre lo veíamos como algo también que nos interesaba cuestionarlo, ¿no? Intentar desmontarlo, porque también la pregunta que más nos hacían siempre que contábamos la sinopsis era la de ¿por qué no lo ha denunciado ya antes? Como es un caso, ¿no?, que ya denuncia 30 años después, ¿por qué no lo ha denunciado ya antes? Y claro, para mí fue bonito porque para cuando terminábamos ya el proceso de escritura yo ya me he dado cuenta que esa pregunta no era tan importante. No sé cómo decirte, como que había algo lo cinematográfico, ¿no?, la narrativa de alguna manera quiere como ordenar el mundo, ¿no? Y bueno, eso es lo que hacemos, elegimos momentos, ¿no?, de alguna manera los organizamos, construimos cosas, ¿no? Pero es verdad que la narrativa cinematográfica también yo creo que a veces nos ha influido en el sentido de querer que las cosas sean muy lógicas o causa-efecto, o en un momento concreto hay una epifanía y entonces el personaje ya sabe lo que quiere. Pero yo creo que la vida es bastante más compleja, bastante más difusa. Podemos decidir hacer algo sin estar seguros, podemos creer que queremos algo que luego no queremos, o hacemos apuestas, que esto también tiene mucho que ver con el tema del consentimiento, ¿no? Sí. Cómo tomamos decisiones sin saber exactamente qué es lo que va a pasar. Y también me gusta también, bueno, ahora me gustaría hablar en general de la figura de los chicos, pero me gusta mucho uno de los hijos porque tiene esta cosa también de equivocarse, ¿no?
de tomar una decisión y hacer una apuesta y luego revisarla y luego volver a hacer esa apuesta. Esto me parece como súper bien contado. Porque en la vida creo que hacemos más bien, Claro, o sea, vamos yo- más bien así por el mundo. Claro, ¿no? y el cine a veces, no es- bueno, o un determinado cine como igual quizás más mainstream, ¿no? Ha colocado como mucho las cosas en nuestra cabeza, ¿no? Y era como... claro, luego, por ejemplo, cuando asistías a los relatos de mujeres que habían pasado por procesos de este tipo, te dabas cuenta que no había un momento concreto que era el Claro. clic para denunciar, sino que era un proceso de, pues pasó algo, luego pasó otra cosa, o alguien me tendió una mano, empecé a tratarme con una psicóloga y luego... No, Sí, o sea, y puedes tener mucho. dudas y luego te decides y luego vuelves a También. tener dudas Sí. y obviamente eso es ser humano. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, yo creo que hay una de las cosas que ocurre cuando... se ha dicho mucho, ¿no? Esto desde el feminismo también, que tiene una cierta precaución con el sistema judicial, ¿no? Muchas veces el sistema judicial parece imponerle a las mujeres una determinada condición, ¿no? Si van a ser creídas, tienes que ser la víctima perfecta y absolutamente virtuosa, porque si no todo jugará en tu contra. Y también tienes que ser una víctima, parece como en realidad sin ningún tipo de conflicto interno, espesor interno, sin ningún tipo de emocionalidad. O sea, obviamente son procesos emocionales súper complicados, ¿no? Pero parece que cuando una víctima tiene, aparte de razón, pues deseo, afectos y tal, eso también juega contra ella, ¿no? Entonces, hay una versión, yo creo, que un poco sádica de la ley, del sistema judicial, en esta condición que se les pone a las mujeres, ¿no? O víctima total, que yo creo que también la serie combate esto, ¿no? O víctima total sin agencia ninguna, o una especie de máquina que lo tiene que tener todo claro, ¿no? Ninguna de las cosas ha de ser como un requisito para defender derechos, ¿no? No, y luego lo que te decía antes es esta cosa de la figura, bueno, de la familia en general, que esto me gusta mucho, como que aparezca en ese contexto la familia y las relaciones familiares, los vínculos familiares y todos los efectos en cadena que produce en el resto de la familia, ¿no? Entre los hermanos, los hijos con el padre, incluso los hijos con sus propios hijos. Esto me parece muy importante, porque a veces yo creo que esa cara está como menos hablada. Y creo que en general la figura del padre desde ese lado está poco hablada. O sea, hablamos del marido o del novio. Yo creo que, por ejemplo, en el Me Too hemos hablado mucho de los maridos, de los novios, de los jefes, pero de los padres hemos hablado mucho menos. Y claro, yo creo que además al padre hay que cuestionarlo o hay que mirar a ese padre agresivo o... sí, que se impone violentamente, ¿no? Y autoritario, también desde el lado de los hijos varones, también desde el lado de los chicos. Y a mí sí que me interesa mucho que sean los dos chicos. Sí. Y que habías querido contar con eso, porque creo que hay muchas cosas que contar en ese lado de la cuestión, ¿no? Claro, eso fue muy al principio de la escritura, sí que pensamos, bueno, ya tuvimos claro, ¿no?, que iba a haber hijos mayores, que eso nos aportaba un dilema muy interesante, ¿no?, de cómo lo juzgas tú como adulto, habiendo además vivido en esa casa, ¿no? Bueno, porque te iba a obligar a revisar lo que, bueno, he vivido violencias o no las he vivido, etcétera, ¿no?, que he heredado, que no he heredado. O incluso me han constituido y las he claro. incorporado. Eso, ¿no?, si eran capaces de verse a ellos mismos en un momento determinado, y luego, incluso con todo eso, ¿qué decisión vas a tomar? Luego práctica, ¿no? O sea, porque puedes tener muchas cosas, ¿no?, fuerzas que tiran de ti en direcciones contrarias, pero luego tener que tomar una decisión determinada, ¿no? Y es verdad que había un momento, pero muy al principio, que tuvimos como este impulso un poco salomónico de, no, que sean un chico y una chica. Y había algo ahí como que se sentía, bueno, son estas cosas del proceso creativo, ¿no?, pero se sentía como demasiado racional, Sí. demasiado salomónico, ¿no? Y de repente dije, no, vamos a hacer dos chicos que sean distintos, ¿no? Claro. Incluso distintas maneras de ver la vida, distintas, no es lo mismo ser el primogénito que ser el que Total. viene después, no es lo mismo cuando eres el que ha tenido igual una cierta cercanía con tu padre más que con tu madre y sin embargo tú has estado más protegido por tu madre, ¿no? O sea, vamos a explorarlo desde ahí, desde dos hombres distintos, adultos, ¿no? Sí, es que Y eso fue está súper bien contado. Y para mí fue más interesante el viaje, ¿no? También es verdad que ya teníamos puntos de vista femeninos en la serie, sabíamos que iba a estar la hermana, la abogada, la mujer de Aitor, entonces tampoco sentíamos que hiciera falta esto, ¿no? Y fue interesante ver cómo, bueno, sí, como dos hombres jóvenes, habiendo vivido en la misma casa, seguramente habiendo visto cosas muy parecidas,
se relacionaban con, con ese ambiente autoritario o violento a veces, o con esos secretos o estas cosas que... Claro, porque tú como hijo creces en una familia, que a mí es una cosa que siempre me fascina, pero yo tengo la sensación que esa familia te ve a ti de pequeño, pero tú vas creciendo y vas descubriendo tu familia también, claro, porque al principio crees que es la normalidad, ¿no? Y luego llega un momento en el que te puedes plantear si no era tan normal todo eso que pasaba en esa casa, ¿no? Pero es que está súper bien reflexionado esto de... Antes decías, ¿no?, que cuando la gente, la sociedad mismamente, ¿no?, ante un caso así, toma posición, ¿no?, o cuestiona a la mujer y toma posición, claro, esto en la familia pasa y se entiende más como los mecanismos que hacen que eso pase, en el sentido en el que un hijo dice, bueno, ¿con quién estoy?, ¿no?, con mi padre o con mi madre, y esto pues es humano que le pase a todo hijo del mundo, ¿no? Y me gusta mucho que sean dos chicos porque cuentas, yo creo, como dos maneras diferentes posibles en la masculinidad. Creo que, claro, el hermano mayor tiene que romper con mucho más y por eso le cuesta mucho más, porque creo que tiene que romper consigo mismo, en cierta medida. Sí, es... Claro, cuando has vivido en un entorno que te han dicho que siempre es el que lo hacía bien, ¿no?, el que eras como el sucesor del modelo. Sí, sobre todo paterno, en una ¿no?, lógica masculina patriarcal, pues muy del poder y de la jerarquía. Entonces, claro, tú ocupas también un lugar jerárquico por debajo de un padre que es jerarca, ¿no? Te ha dado a ti un lugar de poder y de jerarquía porque tú eres el primogénito y claramente el hijo preferido, ¿no? Y claro, también como eso te expone más a la posibilidad de reproducir violencias, porque si no tienes como que romper con tu propia identidad. Claro, porque lo otro sería igual asumir que otra cosa estaba mal, que estaba equivocada y cuestionarla, ¿no? Entonces es mucho romper, ¿no? Sí, y luego es muy bonito lo que cuentas de que un hijo de un padre agresivo que puede reproducir eso se pregunte, bueno, yo quiero esto o no, a partir de ser padre y tener a su propio hijo y preguntarse, igual yo a mi hijo no le quiero dar lo mismo que yo he recibido. Y que ese sea un momento como de espejo y de toma de conciencia en donde te puedas replantear cosas y ser más libre. Y que igual has asumido para ti cosas que no quieres para tu hijo. Claro, a mí siempre me parece que es como de los detonantes más bonitos que puedes tener como persona, ¿no? El que no sea una cosa tuya, sino que es por el bien de otro. No hay algo ahí como... bueno, por el bien de otros, sí, en este caso no por tu hijo, pero esa persona sí. Sí puedo sentir que encuentro el sitio al que agarrarme para poder enfrentarme a esta ruptura y a todo este cuestionamiento y todo esto, ¿no? Desde enfrentarme igual a un padre o a toda una familia o a la idea de quién creía que yo era, que igual ahora ya no me gusta tanto, ¿no? Que eso también es duro de transitar. Que es verdad, ¿no?, que el lugar el lugar de la paternidad o de la maternidad es un lugar como muy fructífero para repensar a tu familia, ¿no? Pero yo creo que no es el único posible. Estaba pensando, por ejemplo, en tener una familia que nunca, digamos, has visto como homófoba y un día te echas una novia siendo chica o un novio siendo chico y de pronto no quieres que a tu pareja le trate mal tu familia y se te revela tu familia de una manera en la que nunca lo viste, ¿no? Pero es lo que tú dices, es como cuando quieres a otro y quieres tratar bien a otro, de pronto hay un espejo y una posibilidad de distancia con tu propia familia. Sí, yo creo que ahí el amor tiene algo de motor, ¿no? Como que sí que es más fácil como desde el amor superar ese tipo de miedos o de inercias, ¿no? Yo pienso que sí, ¿no? Y luego, por otro lado, el personaje de John, que es el otro hermano, para mí tenía uno de los viajes más difíciles porque es como un personaje que tiene como una, digamos, ¿no?, esta empatía y esta brújula moral como más afinada y más independiente. También es un personaje que ya se le retrata un poco fuera de ese núcleo, ¿no? O sea, está, pero no está. Y también generacionalmente como en otro sitio, en otro mundo, con otro estilo de vida que no tiene nada que ver, que igual no lo comparte con esa familia porque tampoco quiere, pero que él tiene otro estilo de vida y otros valores. Bueno, podríamos decir que por no ser el preferido de su padre se ha librado también de cosas. Puede ser, ¿no? Como que has tenido ese margen de, como ya tú no vas a ser el favorito y el que lo haga bien, pues ya te puedes dedicar a bueno, explorar. Eres más libre, claro. Claro, sí. Pero por otro lado también el viaje John tiene que ver con lo difícil que es romper con la familia, lo difícil que es romper con un padre. Es que es realmente difícil, incluso aunque creas que tu padre ha hecho algo deleznable, aunque tu padre se haya equivocado,
romper ese vínculo creo que es de las cosas más difíciles porque siempre puede haber una parte de ti que quiera restaurarlo, que quiera saber cosas, ¿no? O que necesite que el otro le pida perdón. Y bueno, y ese viaje también era justamente desde el personaje más empático, ¿no? Quizás con la situación de Miren desde el principio de su madre. Sí, al mismo tiempo poner sus propios dilemas y sus propias idas y aún así no es tan fácil hacerlo lo correcto, ¿no? O romper con esa parte de la familia o hacer ese tipo de cosas, ¿no? Sí, para mí está súper Por bien eso también, claro, la violencia sexual en la pareja, a mí también por eso se me antoja tan complicada, porque claro, ocurre en parejas, con hijos o no, pero en entornos, ¿no?, familiares, ¿no? Entonces, claro, de ahí toda esa dificultad, donde hay unos afectos, unos vínculos, unas inercias, de ahí toda esa dificultad también de contarlo, ¿no? Que era una cosa que, claro, o sea, algo traumático, ya es difícil contarlo, y si encima el entorno no juega a favor de que tú lo puedas contar, porque la primera reacción puede ser de rechazo, de miedo, bueno, ya te digo, ya no intentar proteger algo. Claro. Es muy difícil, ¿no? Contar. Sí, a ver, yo creo que además, metiendo más complejidades, claro, es que pones a una familia en la situación de tener que decidir, o tú dices romper con el padre, pero claro, también una situación en la que ha habido un miedo sostenido en el tiempo, ¿no? Y ella dice, pues yo he tenido que fingir. Claro, los hijos también pueden decir, es que yo no sabía nada de todo esto. O sea, ¿no? Que esto puede ser también como una cosa que algunos hijos pueden tener con respecto a una madre, de, pero ¿por qué no me has dado herramientas para entender esto? Claro, quiero decir que es una ruptura, como para ella es una ruptura difícil, para los hijos es una ruptura difícil en el sentido en el que, a ver, si yo hubiera tenido herramientas para ir construyendo esta cosa, ir alejándome, pero claro, a mí me implica ahora una ruptura total, digamos, sin estar preparado, ¿no? Sí. Y entonces, claro, por eso es tan complicado. Sí. O sea, por eso y no sé si hasta cierto punto, o sea, como me parece como difícil encontrar el relato, ¿no? Pero la sensación, cuando en una casa hay miedo, yo creo que la sensación que es muy difícil que los hijos sean ajenos a eso. O sea, me cuesta como imaginármelo, ¿no? Como que como hijo que has vivido en esa casa, con esa pareja, sí, digamos que no puedes ignorar eso. Lo que puedes saber es haber normalizado eso, interiorizado eso, pero sí, obviamente. Que tengas otros relatos sobre eso, o minimizado, ¿no? O sea, un relato, pero me parece como difícil que no hayas, o sea, que esa capacidad de ocultárselo tanto como que para que ellos no hayan ni sentido un poco esa sensación de miedo, además de una figura que es un padre autoritario que le ejerce ese tipo de autoridad, ¿no? de que se le debe ese respeto y de que es el padre protector y cuidador y, ¿no? y que tiene esa autoridad. Sí, luego también me interesa mucho las preguntas que puede generar la serie con respecto al proceso judicial. Al proceso judicial como algo que, pues que por una parte, evidentemente, puede fallar a las mujeres, ¿no? En el sentido de, yo recuerdo un informe de Amnistía Internacional donde se repetía mucho una frase dicha por mujeres víctimas de violencia que decían, si lo sé, no denuncio. O sea, si yo llego a saber esto, no denuncio, ¿no? Claro, ahí hay varias cosas. Una puede ser como cómo hacerlo mejor, cómo mejorar esto, cómo hacer que el sistema acompañe más, cómo hacerlo que garantice más la posibilidad de enfrentarse a algo así de duro. Pero luego también está hasta qué punto tenemos que depositar en ese lugar, digamos, todas las respuestas o toda la restauración para la víctima. O sea, ese es el lugar, y esto yo creo que es una pregunta hoy en los feminismos, ¿no? ¿Es el objetivo? ¿Es que no se hace bien o es que no es el objetivo del sistema penal? O sea, el sistema penal a lo mejor es como trata a una víctima como alguien de quien extraes un testimonio y, por cierto, a toda costa a veces, ¿no? Para decidir si una persona es culpable o no culpable. Pero hay asuntos que tienen que ver con el bienestar de una víctima que no pasan por ahí y que no son atendidos y que no son pensados desde el propio proceso judicial, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que, con independencia de que la justicia tenga que ser lo mejor posible, la sociedad, o sea, también podamos esperar cosas de la sociedad y no esperarlo todo de ese lugar? Y
también la pregunta por la restauración, ¿no? ¿Qué sería restaurar a una víctima? ¿O qué necesita una víctima por parte de la sociedad o de otros espacios? Porque yo creo que esa mirada tiene que ser ampliada. Si no, además, creo que ocurre una cosa, ¿no? Que es esto que una amiga mía jueza me dice, que es muchas veces cuando decimos, si tú tienes razón, el proceso judicial te dará la razón, es un problema, porque hay veces en las que cuando algo no llega a término y no hay condena, es como si la sociedad le estuviera diciendo a la víctima que ha mentido, que no tenía razón o que eso nunca le pasó, ¿no? Y esta amiga mía jueza dice, no es eso, y yo me tomo mucho cuidado en decir, no quiere decir eso, quiere decir que no ha habido pruebas suficientes para probar una cosa, pero no quiere decir que sea mentira, no quiere decir que tú seas una mentirosa, no es eso, ¿no? Sin embargo, esta especie de identificación, ¿no? de la verdad con el propio resultado judicial, creo que a veces es problemático. Y yo creo que la serie abre un camino más allá, ¿no? Sí, porque también con el final, ese post-juicio, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, una de las preguntas que nos hacíamos mucho era dónde estaba la reparación y la restauración en todos los niveles, ¿no? Porque es verdad que esto que dices, ¿no? de la equiparación del juicio con nuestro propio juicio, ¿no? Y con nuestro propio viaje más emocional, también en el sentido de que a veces lo ves, ¿no? Cuando, por ejemplo, una mujer denuncia, ¿no? Y el entorno... En el caso de la familia es más complicado que no tome parte, ¿no? Pero de repente el entorno hace esto de coger distancia y decir, bueno, pues hasta que no salga el juicio o hasta que no, lo que diga un juez, ¿no? Claro, yo no sé si debemos de ser capaces también de, independientemente de lo que pase en el juicio, nosotros poder arropar a esa persona y escucharla, ¿no? Igualmente, lo mismo con la reparación o con la restauración, o sea, lo que ocurra en la sala judicial y luego existirá esa sentencia o esa verdad judicial o ese sitio judicial al que se haya llegado, pero claro, parece como que toda la reparación no puede estar ahí, o a nosotros, de hecho, escribiendo el guión nos costaba como mucho pensar que solo podía estar ahí, ¿no? Y de hecho nos parecía bonito, sin hacer spoilers, pero bueno, que pudiera estar en otro sitio, ¿no? O sea, que se pudiera dar desde fuera de la sala judicial, bueno, una cierta restauración y reparación sin quitarle la complejidad y la dureza a este tipo de procesos. Quiero decir, que cuando te pasa algo tan traumático y vives todo este proceso, claro, o sea, nunca es perfecto, nunca es, ¿no? O sea, es como que no puedes borrar lo que ha pasado, no puedes, ¿no? O sea, pero sí se puede de alguna manera reparar de alguna manera, sí. Pues no sé si quieres que leamos alguna de las preguntas sí, que nos están mandando. Sí, nos han puesto aquí varias preguntas y las vamos a ir... Mira, por ejemplo, esta que dice, ¿creéis que la ficción ayuda a esclarecer realidades diferentes? En este caso, aproximarse al tema del consentimiento y que sirve para empatizar con problemas que de otra forma costaría más entender. Sí, yo sí lo creo por una cosa que hablábamos antes también, de cómo muchas veces estamos casi más en lo emocional y en la confusión, en los conflictos y en los dilemas, antes de vislumbrar quiénes somos, lo que queremos hacer, ¿no? Y yo creo que muchas veces la ficción, a través de un viaje más emocional, te permite ir como a vivir ese dilema con los personajes, ¿sabes? Como más en el momento, ¿no? Porque los personajes no tienen la información de lo que va a pasar luego, los personajes están en ese momento viviendo eso y tú vas con ellos, ¿no? Y vas entendiendo lo complejo que puede ser ese dilema, ¿no? Ese yo creo que es el poder que tiene la ficción, aparte de poder ir sobre hombros distintos, ¿no? Sobre puntos de vista muy distintos también, ¿no? Que de repente, en este caso son 4 puntos de vista, ¿no? Muy estrictos, el de ella, él y los hijos, y tú como espectador puedes viajar con los 4, ¿no? Y entender también la complejidad de lo que está en juego. Claro, a mí me parece, claro, yo no juego con la ficción, ¿no? Sí, yo siempre escribo ensayísticamente, ¿no? Pero claro, a veces pienso, la ficción te permite, por una parte, darle toda la verdad a un caso particular sin que eso le quite la verdad a otros casos particulares. Esto me parece muy potente. ¿No? O sea, no estoy diciendo que todas las historias sean estas, estoy diciendo que esta es una historia. Esto
es muy difícil hacerlo cuando razonas en otro plano, ¿no? Donde tienes que decir, bueno, cómo son las cosas, ¿no? Y hacer un resumen o una sentencia que defina un poco cómo son las cosas en general. Y en ese sentido me parece súper potente. Y luego me parece también que puede abrir preguntas. O sea, claro, porque yo miraba la serie y decía, yo creo que está muy bien tratado por toda la complejidad del asunto y como de todas las caras, pero también me parece que porque algunas cosas se plantean como preguntas. Sí, o sea, tú cuentas muchas cosas, pero creo que también preguntas cosas, ¿no? Bueno, porque nosotros, bueno, ya sabes, como te haces una pregunta, la medio respondes, pero es que luego te aparecen otras 3 o 4, ¿no? Entonces yo creo que en el proceso de escritura nos pasaba un poco esto, y en el espíritu de la serie está más el cuestionarse las cosas que el dar las respuestas. Y es verdad que es complicado cuando haces una ficción, como no, qué tipo de conversación planteas con el espectador, ¿no? Yo siempre me lo planteo como, a ver, ¿qué tipo de conversación estoy planteando con el espectador? No quiero manipularle, no quiero tener superioridad moral, no quiero iluminarle, no quiero... Entonces es intentar mantener como ese tono de conversación y que pasa más por intentar entender a todos los personajes sin juzgar, que es complicado hacer, ¿no? Pero intentar entender bien qué les mueve a todos ellos, cómo terminan en esa sala o en esas casas, hablando de lo que hablan, haciendo lo que hacen, y para generar más, también eligiendo las situaciones y los dilemas que generen más preguntas que respuestas, sí. Sí. ¿Te has documentado con casos reales cómo ha sido el proceso desde que surge la idea hasta que terminó el proceso de escritura? Sí, hubo un proceso de investigación pues, de varios meses, sobre todo, prácticamente de documentarnos, desde ir a juicios reales, a hablar con abogados, abogadas, con psicólogos, con víctimas. Bueno, lo primero intentamos como tener unas gafas un poco no nuevas, ¿no? De entrar ahí y entender un poco todos esos relatos, ¿no? Y también vivirlo eso, ¿no? Ir al juicio y vivirlo ahí, ¿no? Sentarte y verlo, ¿no? Vivirlo desde tu propia experiencia para luego poder trasladarlo a la ficción. ¿Cuánto tiempo habéis estado como en este proceso antes de comenzar el rodaje de la serie? Meses, ¿En qué año? fueron meses. Luego es verdad que hay un momento que se solapa escritura, el principio de la escritura con la investigación, pero sí, fueron, pues no sé, igual, no sé si llegó al año o así, pero bueno, sí. Nos han puesto una pregunta que dice, en una de las promos, está súper pequeñito. Sí, pero tú puedes, ¿no? Sí, puedo. En una de las promos, uno de los hijos le dice a su madre que no quiere que su aita vaya a la cárcel, a lo que ella le contesta algo como que entonces acabas de elegir bando. ¿Cómo fue abordar esa escena desde el personaje de una madre que evidentemente quiere a sus hijos? Bueno, la escena la abordamos desde lo que digo, ¿no? Siempre como de todos los puntos de vista, ¿no? Y claro, y cuando una denuncia así rompe una familia, es verdad que se produce como esta sensación, yo creo, para los hijos más adultos, como que tienen que elegir. ¿no? Como, o bien porque les obligan, se lo piden directamente, o casi como que parece que la situación te... Pero es un poco así, ¿no? Al final la situación... O sea, sí, claro, la pregunta era, ¿puedes no elegir? O sea, había algo también de... Claro. ¿Podrías no elegir? ¿Qué harías si no eligieras, no? Claro, porque hay una parte como de que hay veces donde no nos tenían que haber metido en esto. Sale varias veces esa idea, ¿no? No sé si es tu padre nos tenía que haber metido en esto, o tu madre nos tenía que haber... O tu madre os ha metido en esto, sí. O un hermano al otro. ¿Por qué nos han metido en esto, no? Y quizás también como cierta instrumentalización, ¿no? Por parte del padre que quiere claramente un bando clarísimo a su lado, pero más allá de que puedas, típica situación, poner a los hijos a decidir y a elegir bando, claro, ¿pueden no tomarlo? Claro, es que son adultos, claro. Son jóvenes, pero son adultos. De hecho, ella dice, bueno, ya eres mayor para elegir, ¿no? Claro. Esa frase me gustó mucho, me pareció bastante de lo que una persona mayor igual no quiere oír, pero es bastante cierta, ¿no? Es bastante cierta, sí. Y tiene que ver con eso que el personaje de Miren sí intuye que no quiere empujar a los hijos en un primer momento, pero bueno, luego si ya entran en ese terreno, ella, bueno, yo creo que ella está intentando con mucha dificultad defender algo que le ha costado mucho hacer, pero que cree que es lo que tiene que hacer, ¿no? que es esa denuncia, ¿no? Y entonces, claro, el tema es, bueno,
me vienes aquí a pedir determinadas cosas, a que haga determinadas cosas, pero la realidad es que somos todos aquí adultos, entonces vamos a ser, bueno, pues vamos a ser, aunque duela, vamos a ser todos adultos, ¿no? Pero claro, como hijo, es verdad que parecía como que al principio hay una... Bueno, como quiere sacar el comodín de soy el hijo, no quiero, por favor, ¿no? Que mis padres me protejan y me saquen de esto, o no quiero mirar esto, ¿no? Sí. Pero... Bueno, muchas veces la sociedad, ¿no? Que podría juzgar por qué han puesto a sus hijos... O sea, ¿cómo distinguimos, digamos, lo que es una clara instrumentalización y utilización de los hijos que existen en estas situaciones, ¿no? Y que no debe ser, de lo que también puede ser como un argumento, digamos, incluso de los espectadores de una situación así para no tomar partido, ¿no? Y decir, no, es que ha puesto a sus hijos en una situación en la que no deberían encontrarse, que es una manera de decir, yo no pienso decidir, ¿no? Claro. Claro. Por eso el dilema de los hijos era tan interesante, porque si eres hijo es mucho más difícil no decidir. Claro. Incluso aunque tomases la postura de desaparezco del país hasta que pase el juicio, en tu cabeza tienes que decidir, ¿no? No es muy difícil sacarte... Creo que tienes que decidir por tu propia... No, por tu propia manera de estar en el mundo, tienes que tomar una decisión sobre eso. No, a ver, no puedes estar siempre seguramente pensando... es lo que te toca cuando eres mayor, que luego es discutible qué es ser mayor, pero claramente en la serie hay dos chicos mayores, obviamente. Digo porque, no sé, igual podemos discutir si a los 15 años eres mayor o no, pero creo que son dos chicos mayores y que está muy bien traída esta especie de... Te toca decidir y tomar una postura. Para quienes no la hemos podido ver todavía, ¿cómo esperáis que se reciba la serie? Decidnos por qué nadie puede perderse una serie como Querer. Bueno, ¿cómo esperáis que se reciba? Nosotros, bueno, creo que lo hemos hablado antes, ¿no? Pero si hay algo en esa conversación que queríamos generar con el espectador, de que se hiciera preguntas. Claro, o sea, para mí cómo esperaríamos que se recibiera sería si luego da pie a algún tipo de conversación individual o con alguien sobre, pues bueno, sobre qué haría yo, cómo juzgaría esto, qué siento con respecto a lo que se juzga, sí, ¿no? O sea, yo creo que una de las... O sea, uno de los efectos mejores de la puesta, digamos, sobre la mesa, ¿no? Del tema de la violencia sexual, de la violencia en general, pero de la violencia sexual en los últimos años, es que ha convertido esto en una conversación social que antes no existía, porque obviamente el feminismo había reflexionado muchísimo sobre la violencia contra las mujeres, la violencia sexual, la violación, pero era una conversación como muy pequeña, ¿no? Con unos límites bastante estrechos, y se ha convertido en conversación general. Creo que este es el principal éxito, en la medida en la que yo creo que es que hay cosas, digamos, que no van a cambiar en la mentalidad de la sociedad si no se pasa por el proceso de las propias preguntas. Claro. Como que puede venir alguien y decirte la respuesta, pero yo creo que no se llega así. Se llega a través de una conversación donde hay muchas preguntas que hacerse. Es evidente que el consentimiento plantea un montón de preguntas complicadísimas, y esto es lo mejor, yo creo. A mí me pasa con el libro como que me dicen esta cosa de no... Por ejemplo, me dicen, no sé si estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero tengo un montón de preguntas y he discutido muchísimo con mis compañeros de piso y mis amigas, y llevamos unas semanas y pienso, qué guay, o sea, esto es guay, ¿no? O sea, que haya una conversación donde seguramente tiene que seguir y habrá... Sí, pero el hecho de asumir que no, que hay cosas que no sabemos juzgar, o que no estamos tan seguros de cómo las juzgamos o cómo las definimos. Pensando. Claro, sí, a mí ya me parece que es verdad que antes parecía como que lo teníamos muy claro, ¿no? Veíamos las líneas muy claras todo el rato. Sí, o sea, hay un punto en el que la duda y la pregunta aparezca es súper positiva para reconquistar unas líneas mejores, y además que la conversación sea tan colectiva. Esto es, yo creo, lo más interesante. Sí. Y yo creo que Querer va a ayudar a eso. O sea, yo creo que va a generar como muchas discusiones después de los capítulos de gente, en plan, ¿tú qué piensas? ¿Qué te ha parecido esto? Ojalá. Yo creo que sí, porque era un poco, está un poco en el espíritu de la serie, eso, generar esa conversación, pero desde un sitio como más constructivo, más casi como de indagación de realmente tú qué piensas o cómo argumentas esto, ¿no? Sí.
Y creo que ya, bueno, se ha pasado volando. Se ha pasado volando, nos han dicho que se ha acabado. O sea que... Oye, pues un placer, Clara. Muchas gracias por venir a hablar de Querer. Muchas enhorabuenas, que es una serie muy, muy interesante y creo que va a sumar mucho a este debate tan necesario. Así que nada, que la vea la gente. Pues eso, nada, que ojalá la veáis y genere debate. Bueno, chao. Hasta luego, chao.